Buenos días, compañeros. El día de hoy, continuando con las exposiciones, voy a tratar el tema de la radiografía de tórax. Mi nombre es Judith Malma Cuaresma y vamos a continuar. Primero vamos a hablar sobre la anatomía pulmonar. Los pulmones van a ser los principales órganos del aparato respiratorio y van a estar contenidos en la cavidad torácica y separados el uno por el otro por el mediastino. Cada uno de los pulmones va a presentar tres bordes, un borde anterior, posterior e inferior. El pulmón izquierdo va a estar dividido por medio de una cisura oblicua en dos lóbulos, superior e inferior, y este va a contener 8 segmentos. El pulmón derecho va a estar dividido por dos cisuras en 3 lóbulos, el superior, medio e inferior, y va a contener 10 segmentos. Los pulmones van a intervenir en el proceso respiratorio, facilitando la captación y distribución del aire, la captación y distribución del aire y también el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los capilares alveolares. Ahora, la radiografía de tórax. Vamos a hablar primero lo que es el tórax. El tórax va a ser la parte del cuerpo que está situada entre el cuello y el abdomen y va a incluir a los principales órganos de los sistemas respiratorio y cardiovascular. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax viene a ser el estudio más solicitado y una excelente herramienta para realizar ayudas diagnósticas de patologías ya sean agudas o crónicas, además de actuar como una herramienta de seguimiento. Viene a ser un método no invasivo de los más antiguos que permiten identificar algunas enfermedades pulmonares. Estos rayos X que va a botar mediante una radiografía de tórax es una forma de radiación electromagnética de una onda muy corta que va a atravesar la materia. No, básicamente es como que se van a generar unas fotografías, pero en vez de utilizar la luz, van a usar la radiación para generar este contraste. Las posiciones radiográficas que se usan más comunes vienen a ser la postero-anterior y la antero-posterior. La postero-anterior viene a ser una de las más usadas y nos permite dar una imagen del corazón con el tamaño más aproximado a lo real. En esta posición se debe a que el posicionamiento de la cintura escapular del paciente, ¿no? Como se ve en la imagen, empuja las escápulas a la periferia. No, lo que se espera acá es que la imagen no se proyecte en las mismas sobre estos campos pulmonares, es decir, que aquí las clavículas generalmente van a descender en forma de una V, como se puede ver en esta placa, ¿no? Observándose estas clavículas dentro de los campos pulmonares, y estas generalmente van a estar en el nivel de la tercera a la cuarta vértebra, ¿no? Más o menos así se verifica cuando es una posición radiográfica postero-anterior, ¿no? Que las clavículas tienen que estar dentro de se van a visualizar las clavículas, van a estar dentro de los campos pulmonares, ¿no? Como se puede ver en la imagen, y van a estar superpuestas, ¿no? Más o menos entre la tercera y la cuarta costilla. La otra posición radiográfica viene a ser la antero-posterior. Aquí nos va a dar una silueta cardíaca magnificada, es decir, en mayor tamaño. ¿Por qué? Porque se va a encontrar más lejos de los receptores de la imagen. Observamos acá usualmente que las escápulas, en este caso, van a estar dentro de los campos pulmonares, y las clavículas pueden estar de forma horizontalizadas, no proyectándose hacia los ápices pulmonares. Generalmente en la posición radiográfica antero-posterior no se visualizan como en la posterior-anterior las clavículas, ¿no? Entonces, uno de esos puntos es una diferencia de la posición de las clavículas. Ahora, ¿cómo vamos a realizar una adecuada interpretación de una radiografía de tórax? Para esto vamos a tomar 3 puntos importantes, que viene a ser la identificación del paciente, el aspecto general y la anatomía radiológica normal. El primer punto, que viene a ser la identificación del paciente, ¿no? Es muy importante, ya que al tener una radiografía en nuestras manos,
lo primero que se debe hacer es tener los datos filiatorios del paciente. Y para esto debemos tener en cuenta 5 preguntas, que viene a ser quién, qué, cuándo, dónde y por qué. El segundo paso viene a ser el aspecto general. Entonces, una vez después de haber verificado los datos del paciente, lo que tenemos que ver como punto siguiente va a ser a la radiografía en su conjunto, de forma general. Se debe observar de forma general esta radiografía para poder nosotros así definir que esta placa o esta radiografía viene a ser de una buena calidad de imagen y así poder realizar un diagnóstico adecuado. Entonces, para este punto debemos de tener en cuenta 3 aspectos muy importantes, que viene a ser la rotación, la inspiración y la exposición o penetración. En la rotación vamos a tener nosotros, como se visualiza en la imagen, a ambas clavículas que van a tener que estar equidistantes a la línea media. Una radiografía que esté mal rotada nos puede dar una falsa imagen de lo que es la silueta cardiovascular, incluso en su posición o en su tamaño. En lo que es la inspiración, debemos tener en cuenta que la radiografía de tórax se debe de obtener cuando se realice la máxima inspiración. Para comprobarlo, debemos contar los arcos costales. Es decir, que se debe visualizar un aproximado entre 6 arcos anteriores o un aproximado a 10 arcos posteriores, y acá se espera ver la escápula fuera del tórax. En las radiografías que sean poco inspiradas, las cúpulas diafragmáticas van a ascender y se van a superponer parcialmente a los lóbulos inferiores. Además, acá se va a acentuar lo que es la trama vascular y el corazón puede aparecer de forma horizontalizado, ¿no? O un poco ensanchado. Entonces debemos tener en cuenta que en la inspiración se debe de poder contar en un promedio de 5 a 7 costillas anteriores o de 8 a 9 costillas posteriores, ¿no? Para que sea una buena radiografía tomada. El tercer punto que se debe ver es la exposición. Lo que viene a ser la exposición o también llamado la penetración, que se va a referir a la exposición de los rayos X que se va a dar cuando se haga la toma, ¿no? Una placa que tenga buena técnica nos va a permitir visualizar la columna detrás del corazón y los vasos en los ápices pulmonares y detrás del corazón, ¿no? Esos vasos que van a estar como ramas. En cambio, en una radiografía, por ejemplo, que es como se ve en esta primera imagen, que es dura o sobrepuesta o también llamada quemada, no se va a poder observar nada, no se pueden observar los vasos pulmonares, ¿no? Y se ve como si todo estuviese en negro, lo que no nos permite visualizar absolutamente nada. En una radiografía blanda o subexpuesta, acá tampoco se puede visualizar lo que viene a ser la columna ni los vasos pulmonares, ¿no? Entonces, esto no es una adecuada toma. El tercer paso viene a ser cómo es la anatomía radiológica normal. Entonces, para este paso debemos tener en cuenta la regla del A, B, C, D y E. A, que vienen a ser las vías aéreas, B, que viene a ser la respiración, en el cual están los pulmones y la pleura, y C, que viene a ser la silueta cardíaca. Tenemos D, que viene a ser el hueso o las alteraciones óseas, y E, que van a ser otros hallazgos. El primer punto que viene a ser A, las vías aéreas, aquí en este punto, nosotros, como vemos en la plaquita, se debe de visualizar la tráquea como si fuese una columna radiotransparente, que esté en forma recta y en la línea media, ¿no? De la transición cérvico-torácica, ¿no? Que esté desde la carina y se van a proyectar aquí los broncos principales, tanto a la derecha como a la izquierda, y se debe tener acá en cuenta que el bronquio izquierdo va a estar en posición más alta y horizontal que el bronquio derecho. Entonces, acá, para que sea una adecuada toma, se debe visualizar la tráquea, que esté en la línea media, y la carina, que debe proyectar los bronquios, tanto derecha como izquierda. En la B, que viene a ser la respiración, en el cual están incluidos los pulmones y la pleura,
acá los pulmones derecho e izquierdo deben ser similares en volumen, ¿no? Y estar bien expandidos. Acá se puede contar en un aproximado de 10 arcos costales posteriores también. Debemos tener en cuenta ello. La pleura va a ser normal solo si se llega a visualizar ocasionalmente en la radiografía de tórax. La pleura se puede visualizar como finas líneas radiopacas que se pueden presentar como cisuras. Ya, pero lo importante en este punto es que los pulmones tengan un volumen similar, ¿no? Como se ve acá que está subrayado. No, ambos pulmones que deben tener volumen similar. En el punto C, que viene a ser la circulación o la silueta cardíaca, aquí nos menciona que la silueta cardiovascular va a incluir al corazón y los vasos grandes del mediastino. Según esta imagen, nosotros podemos observar que del lado derecho, la silueta cardiovascular, que viene a ser aquí en lo que es lo del color verde, azul y verde, aquí podemos observar la silueta cardíaca va a tener dos arcos, ¿no? Va a ser primero el arco cardíaco superior, que va a representar a la vena cava superior, y el arco cardíaco inferior, que va a representar acá a la aurícula derecha. Del lado izquierdo vamos a tener el arco cardíaco izquierdo, que va a corresponder al callado de la aorta. Siguiendo se va a encontrar el arco cardíaco medio, que va a ser representada por la arteria pulmonar. Acá debemos tener en cuenta que en el lado izquierdo, que en este lado solamente no se visualiza lo que es la arteria pulmonar, ¿no? Ya que en ese lado no se va a representar. En el arco cardíaco inferior vamos a tener, como vemos aquí, el ventrículo izquierdo. Otro punto importante en lo que viene a ser la silueta cardíaca es que debemos evaluar acá también lo que es el tamaño del corazón. El tamaño del corazón se va a realizar a través de una relación entre el índice cardiotorácico o el ICT, como está acá abreviado, donde vamos a tener por un lado el diámetro transverso cardíaco, que está representado por esta línea roja o con la letra A, y el diámetro transverso del tórax, que está representado por la línea azul o la letra B. ¿No? Esto se va a medir en centímetros y va a establecer la relación que debe ser en un adulto normal, no debe superar el 0.5 o el 50%, ¿no? Entonces, también mediante este punto de circulación se va a calcular lo que es el índice cardiotorácico. El punto D viene a ser los huesos, o lo que son las relaciones de los aspectos óseos. Acá se va a evaluar las estructuras óseas que se pueden ver en una radiografía de tórax. Principalmente va a ser lo que es la columna vertebral, dorsal, ¿no? Se va a evaluar la morfología de los cuerpos vertebrales, que tienen que ser aproximadamente de forma rectangulares. Se va a buscar lo que es la apófisis espinosa en la línea media, y también se va a evaluar la base de los pedículos que se ven en ambos lados del cuerpo vertebral, ¿no? Que pueden ser como imágenes circulares. Entonces debemos visualizar clavículas, los arcos posteriores, debemos visualizar en una placa los arcos anteriores y el cuerpo vertebral, ¿no? Como bien está acá delimitado. Ahora, en otros hallazgos, que viene a ser el punto E, acá vemos tres placas: las sombras mamarias, las cúpulas diafragmáticas y la burbuja gástrica. En las pacientes que sean de sexo femenino, se tiene que ver la presencia de la sombra mamaria, ya que su ausencia de esta sombra mamaria nos puede hacer pensar que esta paciente ha tenido una mastectomía, ¿no? Que haya tenido antecedentes de un cáncer de mama. En el caso, también podemos observar acá en la segunda radiografía, dentro de las partes blandas, las cúpulas diafragmáticas a la derecha, acá según cómo se está señalando, y a la izquierda.
¿no? El diafragma va a ser un órgano único. Sin embargo, en la radiografía vamos a ver dos líneas curvas convexas hacia la región del tórax que tienen que estar bien definidas, ¿no? Entonces, se debe visualizar también estas cúpulas diafragmáticas que están de color azul, estas pequeñas líneas de color azul. Y en la tercera imagen podemos ver lo que es la burbuja gástrica, ¿no? Por debajo del diafragma izquierdo, que va a representar el aire en el techo del estómago, como se ve acá en la radiografía de tórax. Esto de acá se toma en pacientes en bipedestación, que se puede observar, esto es frecuente en esa posición, ¿no? Ver este aire en el techo del estómago, ya que a la derecha tenemos el hígado por debajo del diafragma y lo vamos a ver acá como se visualiza en esa tercera imagen, que está con un círculo amarillo. Entonces, para tomar una radiografía debemos tener en cuenta estos puntos, ¿no? Como forma de resumen, que viene a ser, primero es importante tener la información del paciente, ¿no? Para reconocer de quién es la placa, saber de qué paciente estamos hablando. Debemos tener en cuenta la tráquea, en este caso su posición, debemos tener en cuenta la aorta, su posición, su calibre, su morfología, los cilios, su posición, densidad, debemos ver la vascularidad pulmonar, el calibre, su disposición, debemos ver el mediastino, debemos ver los pulmones y compararlos a ambos, que tienen que tener igual volumen, debemos ver el diafragma, su posición y los ángulos, debemos observar acá los huesos, lo que viene a ser la densidad y su morfología, y tener en cuenta los tejidos blancos, ¿no? Como el cuello o axilas. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que puede ser una radiografía de tórax anormal? Nosotros, para poder determinar, primero lo que tenemos que hacer es determinar si la radiografía que vamos a observar es normal o anormal. Entonces, si es normal, vamos a tener en cuenta los puntos que ya se mencionaron. En el caso de que se considere anormal, la interpretación se va a dar en base a patrones de visualización, ¿no? En este caso tenemos se puede dar en dos casos, cuando hay radiopacidad o cuando hay radiolucidez. Radiopacidad es cuando hay mayor densidad y radiolucidez es cuando hay menor densidad o hipodensidad. Dentro de la radiopacidad nosotros tenemos a lo que es la consolidación, lo que es por enfermedad intersticial, por la atelexia o por la aparición de nódulos o masas. En lo que es dentro de lo que viene a ser dentro de la radiolucidez, vamos a tener a estos patrones radiolúcidos con baja, que viene a ser focales o con pared, o generalizados o sin pared. ¿Ya? Como se puede ver, a ver, ya la siguiente. En el caso de esta interpretación que se va a dar en base a la consolidación de la radiografía de tórax, como se ve en la imagen, acá vamos a ver que la consolidación va a ser cuando el aire en el alveolo va a ser reemplazado por un trasudado, que puede ser en casos de la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, o cuando este aire sea reemplazado por el exudado, por pus en el caso de neumonías, por sangre cuando se den traumas o vasculitis, o que sea reemplazado por células en el caso de carcinoma, ¿no? Entonces en la radiografía se va a manifestar como si fuese un área media radiopaca que va a reemplazar la radiolucidez normal del parénquima pulmonar, ¿no? Así como se puede visualizar en la imagen. En el caso de lo que es la interpretación de la radiografía de tórax en una enfermedad intersticial, bueno, acá nos mencionan que el estudio de las enfermedades intersticiales pulmonares, visualizarlo, diagnosticarlo en una radiografía de tórax es poco común. Generalmente se usan las tomografías o las TAC o una tomografía de alta resolución, que es el TACAR, ¿no? Como se puede visualizar en las imágenes. Lo ideal sería usar las tomografías para este diagnóstico. En el caso de la interpretación de la radiografía para una atelexia, acá la atelexia va a ser el colapso que se va a dar en el alveolo, en el espacio alveolar o el espacio aéreo.
que va a resultar de una pérdida de aireación. Las causas de la atelexia pueden ser la obstrucción bronquial, la cicatrización, pérdida del factor surfactante o también se puede dar por compresiones. En el caso de lo que son los nódulos o masas, tenemos tres casos. Lo que viene a ser el nódulo pulmonar, el micronódulo y la masa pulmonar. Como se ve en la primera imagen, el nódulo pulmonar, acá lo está señalando en el círculo amarillo, viene a ser una opacidad redonda de bordes que pueden ser pobremente o bien definidos. Pueden ser pobremente definidos estos bordes o bien definidos que pueden llegar hasta 3 centímetros de diámetro, ¿no? Ahí se puede dar el diagnóstico de un nódulo. En el caso de un micronódulo, para diagnosticar un micronódulo, lo ideal es usar una tomografía o una TAT. Ya, este va a ser de una opacidad discreta, va a ser pequeña, redonda y focal. Y su diámetro va a ser menor a 7 milímetros. No de menor a 7 o entre 5 a 3 milímetros. ¿No? Esa va a ser la diferencia entre un nódulo pulmonar. Pero en el micronódulo es recomendado usar lo que es la tomografía. En lo que es la masa pulmonar, como se puede visualizar acá en la tercera imagen, va a ser cualquier lesión pulmonar, pleural o mediastinal con una opacidad mayor a 3 centímetros de diámetro, como se puede visualizar en la imagen. Ahora, en lo que viene a ser la radiolucidez, como se había dicho, que viene a ser por una hipodensidad que puede ser con pared o sin pared. Tenemos al que es con pared 3 casos: la panalización, los quistes y la cavitación. En la panalización vemos en la imagen que tiene es como si fuese un panal de abejas, ¿no? En los quistes, según como se ve en la imagen, también es recomendado las tomografías. Y tenemos lo que es la cavitación, ¿no? Según cómo se puede visualizar en la imagen. En lo que viene a ser la radiolucidez, ¿no? O también llamado sin pared, que viene a ser generalizado. En este caso, nosotros tenemos dentro de este grupo al enfisema, que viene a ser un espacio aéreo terminal agrandado debido a la destrucción de las paredes alveolares. El enfisema se va a clasificar de acuerdo a su distribución y el mejor diagnóstico para el enfisema es una tomografía. No se recomienda una radiografía de tórax. Lo ideal sería una TAT. Tenemos 3 tipos de acuerdo a su distribución, que vienen a ser el centriacinar, el panacinar y el parasital. No, eso sería en caso de las radiografías anormales. Y eso sería todo. Gracias.